A ver el esquema de los recursos hermenéuticos desde el punto de vista de la teoría fundamental. Y dijimos que los hemos organizado en estos sentidos. Primero hay una definición de qué son recursos hermenéuticos, ¿no? Recursos hermenéuticos son aquellas reglas que sirven para comprender mejor un mensaje, texto o información. Esos son los recursos hermenéuticos. Son recursos hermenéuticos jurídicos si el mensaje es jurídico o la información es jurídica. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que son reglas de interpretación? Esto es básico porque a veces en algunas clases he visto que gente no entiende ni siquiera este concepto, entonces después no va a entender nada de lo visto en la clase de hoy. ¿Qué reglas nos sirven para darle el correcto alcance a un mensaje jurídico? ¿Para qué sirve? Es decir, ¿cuál es el sentido de este mensaje? Y cuánto concreta el derecho, cuánto concreta el espacio jurídico, ¿no? Hay recursos hermenéuticos para cada una de las causas constitutivas del mensaje. Lo que causa el mensaje justamente es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es la causa? La forma del mensaje generalmente es lo que más se estudia. Pero también se puede ver la materia del mensaje, ¿no? Si el mensaje ha sido dicho verbalmente, no es lo mismo que si ha sido dicho por escrito. Porque por escrito puede llegar a muchas más personas. Y el acto es mucho más... En cambio, verbalmente, observen esto que verbalmente yo puedo decir más que las palabras, ¿no? Es decir, puedo yo decirle a una persona, a Katy, no tomes cola, ¿no? Y me puedo reír y un poco en son de broma, y entonces ella puede entender justamente todo lo contrario a gracias. o incluso, ¿no? Uno puede leer un mensaje, varias malas palabras escritas, ¿no? Y entonces uno dice, le está insultando al otro, ¿no? Pero si esas palabras se dicen verbalmente en el campo, generalmente, hola hijo de ta, ¿qué dice, no? Justamente, verbalmente observen cómo la intención es mucho más potente que lo dicho. Es decir, que la forma, que lo textualmente escrito. Lo textualmente escrito puede tener un sentido, pero verbalmente puede tener otro sentido justamente por el ambiente. La intención, por eso, y esto es para que vayan viendo, es mucho más importante en los contratos que en la interpretación de la ley, la intención de las partes. Hay 2 capítulos en el Código Civil para interpretar las normas. Una, el de la interpretación de las leyes, y otro capítulo, el de la interpretación de los contratos. ¿Por qué? Porque es distinto. En el otro, los contratos, todas las partes están ahí juntas, están presentes, se ven. En una ley, uno nunca ha visto a todos los legisladores discutir esa ley para entender más o menos qué sentido quería darle la gente, ¿no? Bien, el fin que ya hemos dicho. Y ahora sí, vuelvo a la primera pregunta que hice en la primera hora de la clase. ¿Cuál es, de todos los recursos que hemos visto en esa primera hora de clase, el más importante de todos? María Cecilia, ¿te acuerdas? Es peligroso esto, tiene sus riesgos la clase. ¿El fin del orden jurídico? El fin del orden jurídico. ¿Cuál es el primero, el más importante? El primero cronológicamente, no en importancia. Finis, causa, causar est, efectivamente. El fin es la causa de las causas y por eso tiene una preponderancia absoluta. Pero final, es decir, al final. Cronológicamente, ¿cuál es el más importante? La interpretación literal. ¿Pero por qué? Porque primero se comenzó a interpretar lo que ya estaba escrito. Eso históricamente. Pero ¿por qué ya más allá de la historia? ¿Por qué la literal es la más importante? Generalmente, bueno, tú ya me has escuchado. Generalmente, ya a ver, dilo, a ver si... Porque se asume que lo que está escrito es lo que quiere decir el legislador. Pero a veces no siempre. Claro, por eso hay las otras. En general, en todas las hermenéuticas, la bíblica, la histórica, la literaria, también la jurídica, ponen a la interpretación literal al principio. Claro. Porque si no es imposible acceder al texto. Claro.
¿sí? No puedo yo decir, no, vamos a ver el espíritu metafórico de esto, ¿no? Cuando ni siquiera lo he leído. Es decir, primero hay que entender qué es lo que nos dice literalmente las palabras, su significado técnico y todo el resto de cosas, ¿no? Primero la interpretación literal, acceder al texto. Eso es lo que se dice aquí. Muy bien. Sin la cual resulta imposible acceder al mensaje. Los demás recursos contribuyen a fijar la mayor precisión en el mensaje. Se dice que la mejor interpretación no es la que solo va primero la literal, después los principios, después... No, es la que utiliza todos los recursos hermenéuticos. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los recursos hermenéuticos. Nuestro código y nuestras leyes han consagrado bastantes. Y nosotros entraremos aquí a verla. Entonces... comenzamos con los recursos materiales, ¿no? Decíamos que todo mensaje jurídico tiene unas causas constitutivas. Una de esas causas es la materia donde se asienta el mensaje. Esa materia puede ser verbal o escrita, o audiovisual, o una imagen. Un gesto puede ser un mensaje jurídico. Un guardia que chapa que nos dice pare, ¿no? Efectivamente, eso es un mensaje jurídico que hay que interpretar, ¿no? Desconté lo del semáforo de los italianos, ¿no? Dicen, ¿cómo mira un semáforo un alemán? Esto es un artículo italiano, ¿no? Entonces dice, rojo está prohibido el paso, ¿no? Verde uno puede pasar, amarillo precaución, ¿no? ¿Cómo mira un italiano el mensaje, ¿no? del semáforo? Verde uno puede pasar, ¿no? Amarillo, pasar con precaución, no, pero pasar. Y rojo, hay distintos tipos de rojo. Es una invitación a reflexionar qué tipo de rojo es ese, ¿no? Si es uno que puede pasar con cuidado, si solo hay que mirar al lado, si uno pasa. Es muy italiano. Por eso decía, los italianos somos más inteligentes que los alemanes, ¿no? Entonces, nada. El medio donde se asienta el mensaje. También hay que ver el medio para saber cómo lo interpretamos. Los ejemplos que he puesto, ahí, ¿no? Si estamos todos presentes, es más fácil recurrir a las intenciones, ¿no? Bien, aquí está lo del escrito y también pueden ser registrados en otros medios. Pueden ser registrados, por ejemplo, un contrato. Cuando uno mete una moneda, queda registrado de alguna manera que yo he pagado eso. Obviamente no es ningún contrato, pero queda registrado y por eso me saca la mercancía y todo esto. Quizás no me ha identificado, pero hay un registro. Todos los mensajes tienen su forma de registrarse. Y aquí hay muchos aforismos, ya se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, este es muy bueno. Quien aceptó la satisfacción, perdonó la injuria. Esto es un hecho, que es un mensaje jurídico. Si una persona injuria a otra y la otra le dice, págame esto, y le paga, y yo recibo esta, ya acepto que no voy a hacer un juicio por eso. ¿Se entiende? Ya he perdonado. Y simplemente he recibido dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Las circunstancias del mensaje. Las circunstancias del mensaje. Lo que les decía, estas malas palabras, hijo de tal, ni sé cuánto, y todo esto, pueden entenderse no como una injuria, sino como un saludo afectuoso al amigo que está llegando, ¿no? En el campo. Efectivamente, ¿no? Pero no solo eso, sino también las circunstancias históricas. Aquí está Savigny, por ejemplo, ¿no? Hay que entender la historia del mensaje. La historia del mensaje. Esas son circunstancias históricas, ¿no? La manera en que se escribió, dictó, promulgó o publicó. Estas son otras circunstancias, ¿no? Si yo expido una ley por ser el presidente, la firmo, pero nunca la pongo en el registro oficial, prácticamente no va a tener gran acogida, a menos que sea un instructivo de cómo se hacen las cosas dentro del despacho de la presidencia, que no necesitan publicarse en el registro oficial. Bien.
la interpretación realista y la interpretación evolutiva. Entonces, esto es otra cosa que es interesante. Esto es el Living Constitution para el tema de derecho constitucional. Entonces, el ejemplo clásico es el derecho al secreto en el telégrafo, ¿no? Que está en algunas constituciones todavía. Uno dice, ¿de qué me sirve el derecho al secreto del telégrafo hoy en día, esa norma? Entonces dice, si ya ha evolucionado todas las telecomunicaciones, entonces como ha evolucionado la realidad, se entiende que lo que quisieron legislar no era el telégrafo, los que expidieron en la Constitución el derecho al secreto en el telégrafo, sino era el derecho al secreto en las comunicaciones. Entonces se hace una interpretación evolutiva diciendo, ya no es solo el telégrafo, sino el resto de comunicaciones, porque esa era la intención, las circunstancias han cambiado, etc. La realidad ha cambiado, la norma se interpreta extensivamente para cubrir todo lo que se quiso que se cubriera ahí. Es peligrosa la interpretación evolutiva, muy peligrosa, porque socapa de eso pueden hacer decir lo que sea. Por ejemplo, se ha dicho que si los padres de la Constitución de los Estados Unidos vivieran hoy en día, habrían sancionado el matrimonio, como le llaman, igualitario, entre personas del mismo sexo. Y uno podría decir, si vivieran más adelante, pues también hubieran sancionado matrimonio perro-gato, gato-hombre, hombre-gata, hombre-gato, etc. En fin. Uno dice, ¿se puede aplicar la interpretación evolutiva a eso? Esta es una pregunta de fondo, Paula. ¿Se podría aplicar la interpretación evolutiva a eso? Yo creo que en todos los casos puedes aplicar la interpretación evolutiva. ¿Pero por qué? Digo, Porque a veces cuando se crea una ley, esto se sigue desarrollando y la aplicación después de 10 años es la misma. ya, pero ¿cuáles son los requisitos para que puedas hacer una interpretación evolutiva que están aquí? Felipe, perdón, Andrés Felipe. Que sea solo un cambio material. Que tiene que haber un cambio en la realidad. Material, pero en la realidad. Material, en la realidad material. No es solo, no, es que hubieran pensado de otra manera. No, ahí no aplica la interpretación evolutiva. Tiene que haber cambiado realmente la materia de las cosas. Es decir, ¿el telégrafo cambió o no cambió? Es una realidad evidente, ¿no? Ahora tenemos micrófonos, cámaras, cámara 1, 2, 3, todo eso, ¿no? Ha cambiado, ha cambiado todo, con lo cual ahí sí cabe aplicar. Pero en el matrimonio, que los hombres ahora son menos machos, y la naturaleza sigue siendo igual, Lo que había en ese entonces sigue existiendo hoy en día. ¿Sí me explico? No ha cambiado la realidad material, con lo cual no podrías hacer una interpretación evolutiva. No puede interpretarse en contra de la naturaleza de las cosas. Sí, además de eso. Pero digo, estamos viendo los requisitos para que haya una interpretación evolutiva, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bien. Entonces ahí no es el parecer de los que... eso no es interpretación evolutiva, eso sería la intención del legislador según lo que piensan los que juzgaron. Porque además una buena parte, la mayoría decía que no pensaban eso, ¿no? ¿Qué? Priores leyes ad posteriores trantur, ¿no? Las leyes anteriores se extienden a las posteriores, eso también es parte de eso, ¿no? Recursos agentes. ¿Quién es el agente de un mensaje? Primero entendamos la causa agente del mensaje para entender qué son los recursos agentes. ¿Quién es el agente de un mensaje? El que emite el mensaje, ¿sí? El agente, el que lo produce el mensaje. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, de todos los que vimos, ¿cuáles se les ocurre que podrían estar ahí como recursos agentes? De todas las reglas de interpretación que vimos históricamente, ¿cuáles podrían estar aquí? Quiero que piensen un poco para que vean que esto es lógica, esto es pura lógica. ¿Ah? El fin del legislador también estaría en fin, efectivamente, ¿no? Y
Y bien, aquí hay una cosa que hay que entender, que es el contexto comunicativo. Esto lo hemos visto en Derecho de la Información. Aquí lo desarrollamos para temas de interpretación del mensaje jurídico, ¿no? Entonces, los mensajes jurídicos han de interpretarse tomando en cuenta la amplitud del contexto comunicativo donde quieran circular, las circunstancias del emisor o redactor de la norma y las circunstancias, está mal escrito esto, del obligado a cumplirla. Entonces, es lo que hemos dicho. No es lo mismo una ley que un pacto entre dos amigos, porque las circunstancias son distintas, ¿no? Hay que verlo, ¿no? A mayor amplitud, esto es interesante, ¿no? A mayor número de receptores, pues hay un deber de ser más claro, ¿no? La amplitud del contexto comunicativo se mide por el número de receptores, de emisores, el vínculo que une a las personas. No es lo mismo, por ejemplo, que nuestra familia se ponga de acuerdo en este fin de semana, ir a vender tortas, yo qué sé, a la Plaza Argentina. Yo qué sé, no es lo mismo que si nos ponen, varios desconocidos ponen un cartel en internet y dices, vamos a vender tortas, todos los pasteleros del país, y aparecen todo el mundo con sus gorritos y nadie se conoce de nada. Es distinto, porque en la familia todo el mundo se conoce y hay una mayor proximidad para entender, ¿no? Y las leyes, ¿no? Por eso la interpretación constitucional es tan distinta que el resto de las leyes, porque una constitución está llamada a regir en varias generaciones, aunque en la práctica más perdura el Código Civil que una constitución ecuatoriana, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que ha sobrevivido a decenas de constituciones ecuatorianas, ¿no? El medio de la transmisión, todo esto, ¿no? Todas estas circunstancias sirven para analizar a la gente, ¿no? Uno de los dichos clásicos es verba volant, scripta manet. No sé si se acuerdan. Las palabras vuelan, lo escrito permanece. Las circunstancias del autor. Esto es otra cosa muy interesante, ¿no? Hay que analizar al autor. Hay que analizar al autor y sus circunstancias, ¿no? Cuando el rey era el que expedía las normas, uno tenía que analizar la voluntad del rey, por qué quiso, cuál era el ámbito en el que lo suscribió, y si uno lo tenía claro, no se le ocurría hacer otra cosa, no se le ocurría irse contra la voluntad del rey, aunque fuera un poco confuso, ¿no? Muchas veces también hay que ver, por ejemplo, el estilo con el que escriben las cosas. Y esto, por ejemplo, cuando se estudia el Código Civil, se estudia muchísimo la gente que se dedica profesionalmente a hacer artículos científicos y todo esto. Se estudia, por ejemplo, ¿cómo se dice? El estilo con el que Andrés Bello escribía y cuál fue la norma modelo del Código Civil francés, y en otros cogido de otro lado, pero sobre todo el francés. Entonces dice, el sentido que quiso darle a este es esto, ¿no? Esto se estudia mucho, por ejemplo, en la subrogación, ¿no? En la subrogación, ¿qué sentido quería darle a esto? Pues estamos en Código Civil francés y todo esto. El bagaje cultural, obviamente. Si quien escribió eso era, yo qué sé, no tengo nada contra la gente que trabaja en el campo, pero trabajaba en el campo y nunca accedió a la primaria, uno dice, claro, es lógico que tenga faltas de ortografía, que sea confuso. En cambio, si es una persona muy culta y pone una palabra determinada, uno tiene que decir, esta persona quiso decir lo que decía el diccionario, ¿sí? Quiso decir lo que decía el diccionario. Hay que entender a la persona para entender el mensaje jurídico. En el fondo es esto. Las circunstancias del receptor también, ¿no? Si yo le he dado una orden a esa persona de campo, tengo que hablar en su lenguaje. Y por eso, o esforzarme para que me entienda. Las circunstancias y todo esto. Bueno, esos son los recursos agentes. Los recursos formales, quizás los más estudiados de todos, con los recursos finales, ¿no? La forma. ¿Cuál es la forma que tiene todo esto? La forma es del mensaje. ¿Cuál es la forma del mensaje? El contenido del mensaje, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Qué es la forma, Marcelo? Sí.
Muy bien. Lo bueno es que siempre Marcelo es un apoyo. Por supuesto, claro. Puede ser, por ejemplo, la estructura. Hay otros que es todo lo contrario, por ejemplo Katy, ¿no? No entiende, sé cuánto. O alza la mano, no, ya me olvidé. Bueno. Listo. Entonces, justamente el significado, el contenido propio del mensaje. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Esa es la forma del mensaje, ¿no? Por eso informar es poner en forma, darle el contenido que tenemos en nuestra cabeza a otra cabeza. Eso es informar. Ponerlo en forma, ¿no? De ahí viene eso, ¿no? La interpretación del mensaje jurídico se da dando a las palabras y a los signos el significado propio que tienen dentro del contexto comunicativo donde se emitió. Entonces aquí, esto es bien interesante, la teoría de los contextos comunicativos. Es casi la regla de interpretación literal, pero mejorada. No sé si se han dado cuenta. Es casi la regla de interpretación. El significado natural y obvio de las palabras, dice nuestro Código Civil, ¿no? Natural y obvio de las palabras, pero dentro del contexto. Porque claro, si yo escribo en un forbidden, ¿no? Aquí viene cualquier persona y dice, ¿qué es? Porque no entiende el significado natural y obvio del forbidden, ¿no? Que es prohibido, ¿no? Entonces, se entiende, es dentro del contexto y cada persona tiene, y cada comunicación y cada grupo de personas tiene su contexto comunicativo. Esto es interesante. Entonces hay que ver cuál es el significado natural y obvio en ese contexto, ¿no? El significado propio de las palabras es, y aquí ya viene, ¿no? El que el emisor y el destinatario atribuyen a los signos. Si son solo dos personas, pueden hablar en cualquier idioma y si se entiende, porque los dos atribuyen a esas palabras lo mismo. Si ya está en una sociedad a la que se va a expedir la ley, tienen que se objetiviza más la ley. Esto es la teoría de la objetivización de la ley, es muy interesante, ¿no? Dice que una vez que sale la ley de la boca del legislador, comienza ya no a ser un tema subjetivo, sino a objetivizarse, incluso a tener un alcance que no previó el legislador. Y unas interpretaciones que después los jueces dan a eso, que es muy distinto a lo que consideraban en ese primer caso, ¿no? En el caso de las normas constitucionales es muy evidente, ¿no? Cómo se objetiviza, ¿no? Pues lo mismo, puede ser un contexto de la jerga o lenguaje técnico utilizado. Si yo expido, por ejemplo, la norma para el tema de desarrollo nuclear, el lenguaje va a ser muy técnico. O para el tema de trato de embriones va a ser muy técnico, porque es una cosa así. Bueno, pues ese es el contexto comunicativo de esa norma, ¿no? No tengo yo que redactarla en lenguaje sencillo porque no es para la gente que menos culta o que no tiene esa ingeniería o esa medicina, etc., ¿no? Esos conocimientos en esas áreas. El significado que se deduce de aplicar correctamente las reglas gramaticales, ortográficas, lingüísticas y todo esto. ¿Sí? Esto es muy claro, ¿no? De esto se han hablado varios autores constitucionalistas. ¿Se acuerdan de alguno? Ya no se acuerdan. Que lo tomen en el examen. McCormick. Esto ustedes no tienen que conocerlo, pero lo de constitucional sí. O bueno, el labeling approach. ¿Esto vimos el labeling approach? No. Otro movimiento. Lo anterior pierde fuerza cuando el emisor no utiliza con propiedad las palabras. Obviamente no se conoce bien aquello de lo que se informa. Efectivamente, si uno no conoce bien ese tema, yo voy a regular utilizando mal las palabras, ¿no? Esto es muy típico, ¿no? De legisladores que sacan normas de cosas muy técnicas con un lenguaje muy deficiente, ¿no? Entonces, por eso no hay que ir a rajatabla lo que dicen, ¿no? Pero cuando hay motivos para restringir o ensanchar el significado de las palabras.
Esto ya veremos, los motivos falsa demostración. Este es uno muy típico, vale la pena aprenderse, ¿no? In claris non sit interpretatio. En lo claro no se hace interpretación, ya lo hemos mencionado, pero es interpretación en el sentido de darle un sentido distinto al literal, porque darle un sentido literal también es un tipo de interpretación, la interpretación literal justamente, ¿no? Eso es lo que quiere decir este aforismo. Y hay muchos otros que serán la delicia de su fin de semana. Son 10, ¿verdad? 15. Más de 5 para el punto. Esto les aseguro que es de las cosas que más les va a servir en la carrera. Y César Coronel me decía alguna vez en el estudio, es decir, uno de los grandes problemas en el Ecuador, en el derecho, es que la gente no sabe leer las leyes, no sabe darles el alcance. Entonces lee una cosa y hacen decir lo que les dé la gana. ¿Sabes? Por eso en el sílabo tienen un resaltado. Esto es de lo más importante de la materia. Bien. La amplitud del significado. Entonces, esto simplemente hay que entender lo siguiente. Que las palabras pueden tener muchos significados. Hemos visto significados equívocos, análogos y unívocos, ¿se acuerdan? Pero incluso dentro de los análogos y de los unívocos y de los equívocos pueden tener además diferentes campos de acción, unos más anchos, unos más restringidos. De esto también hablaba Eberhard, de los radios de acción de aplicación de las normas, qué es lo que significan. Hay un núcleo que seguro significan, hay otro que es probable que significan, hay otro donde es claro que no significan esas cosas, ¿sí? De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, la palabra muy clásica en derecho procesal, y ahorita que ustedes tienen en la cabeza eso, ¿no? ¿Qué es documento? Eso no les... Eso no todavía. No ven todavía, ya sufrirán. Porque uno va al diccionario y encuentra 16 definiciones de documentos, ¿no? Y cada tratadista dice, no, tiene su exquisitez, ¿no? Yo también, esa fue mi primera tesis doctoral, con lo cual también tengo mi exquisitez, ¿no? Para mí documento es todo lo registrado. Así de sencillo, pero bueno. Entonces, bien. ¿Qué significado vamos a darle? ¿El más nuclear o el más extenso y menos probable? O todos los... Depende del caso. En el derecho ecuatoriano generalmente solo se habla de la interpretación restringida o restrictiva y la interpretación extensiva. La estricta no suele hablarse. Sí, hay leyes que son. Por ejemplo, Pero la estricta se asimila a la restringida en el Ecuador. Ahí solo restringida o extensiva. En el derecho civil cabe ampliar las cosas y por eso cabe la analogía. En el derecho penal no cabe la analogía. No podemos decir, este delito castiga esto. Por analogía también vamos a castigar al que hizo algo parecido. No. Tienes que ser restringidamente esto, ¿no? Bien. En otros derechos, en el canónico, en el italiano ya se dan cuenta que está lleno de sutilezas, ¿no? Se hace una distinción más interesante. Se dice, hay una extensiva que aplica a otras cosas no previstas en el caso, y hay una cosa es la estricta, estrictamente está hablando de este caso, y otra restringida. Por ejemplo, de las 16 definiciones de documentos, nos vamos a quedar con una y vamos a excluir las otras, que también son definición de documento. ¿Se entendió? Si yo digo, tienen que presentarme los documentos de identidad cuando entren al curso para yo tomar la lista y ustedes puedan votar, ¿sí? Uno puede decir, no, el documento de identidad es la cédula de identidad. Ese sería una restringida, uno puede decir cualquier documento que demuestre cuál es la identidad. Entonces ya puede ser hasta la tarjeta de crédito, ¿no? Con una firma atrás y todo esto. Y ya una extensiva decía, bueno, con tal que demuestre la identidad, una interpretación extensiva a esa norma, ¿no? Con tal que demuestre la identidad no hace falta ni siquiera el documento, porque la intención es solo saber quién es.
Si uno demuestra porque yo qué sé, lo conozco porque es mi hermano, ya está demostrada la identidad. ¿Se entiende? ¿Se entienden las tres acepciones? Muy bien, esto es interesante. ¿Cuál acepción habrá que utilizar? La que mejor procure la realización del derecho superior. Es decir, los fines y todo esto. Y ahora vamos a ver dos normas interesantes. Hay obligación de utilizar la interpretación extensiva a casos no previstos en los siguientes casos, ¿no? Cuando algo goza del favor del derecho. ¿Se acuerdan que ya hemos visto qué goza del favor del derecho? Todo aquello que... Ah, eso me fue. Pero era todo lo de pro débilis, pro libertad. O sea, todo aquello que... Todo valor jurídico. Ya, eso no. Todo lo que es un bien jurídico, todo lo que es un derecho jurídico, todo eso, ¿no? Todo eso, por eso hay el principio, pro esto, porque goza del favor del derecho, porque se estima como bueno. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Cecilia. Aquello que se dice de manera general, si yo digo todos tienen derecho a votar, pues en general todos, ¿no? En general eso goza del favor del derecho y se debe de interpretar no a más, no es que, a ver, tú eres todos o tú no eres todos. No, todos son todos y la mayor cantidad de gente, ¿no? Porque la norma general es la mayoría. Las frases donde el legislador no ha distinguido, ahí hay un aforismo, ¿no? Donde el legislador no ha distinguido. El hombre no tiene derecho. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Entonces, si la norma, sí, efectivamente, dice, se aceptan estas cosas como pago. Y hay dos tipos de cosas con ese género, por ejemplo, los carros, ¿no? Ahí pueden haber carros de 2 llantas o de 3. ¿Hay carros de 2 llantas? Sí, sí, hay carros de 2 llantas. No, con un sistema para que no se caiga y todo eso. Que además uno parquea muy fácil, ¿no? Muy bien. Aquí a mí me daría un miedo. Sí, ese es el lote. Sí, también. Listo. Entonces, aquello en lo que cabe aplicar una analogía fuerte. Efectivamente, la analogía también puede ser fuente de derecho, ya estudiamos que podría ser fuente de derecho, pero también nos sirve para interpretar el derecho. Pero no toda analogía, ¿no? No es que yo con el contrato de compraventa puedo interpretar, yo qué sé, el matrimonio. Yo he comprado una mujer. Esa analogía no nos sirve mucho. No nos sirve mucho, ¿no? ¿Sí? Nos dice, tienen que ser analogías fuertes. El contrato de compraventa se parece mucho a la permuta y en algunas cosas podemos utilizar cosas parecidas, mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar y todo eso, ¿sí? Muy bien. Y las cláusulas que favorecen al donante, al testador, al beneficiario, bien, a todo el que se beneficia del contrato, ¿no? A todo el que beneficia a otro, pues es el que tiene el favor del derecho. Y aquí es lo contrario. ¿Qué cosas son de obligación restrictiva? ¿Qué cosas son de obligación restrictiva? Estos dos artículos los van a utilizar muchísimo en la profesión, pero muchísimo. Apréndanselos bien, traten de entenderlos y bueno. Entonces, lo que han estudiado en Derecho Penal, ¿no? Indubio pro reo, ¿no? A favor del reo, y los delitos se interpretan de manera restringida, porque son penas. En general, toda pena se interpreta de manera restringida. Más aún, y esto es más preciso, es el derecho canónico aquí. Todo lo odioso se interpreta de manera restringida, porque a veces no son penas, sino es una obligación de cumplir algo. Digo, por ejemplo, una muy clásica, ya en esto hay juicios, en el estudio hemos tenido juicios por mucho dinero tributarios. Entonces, ¿qué es lo que dice la administración tributaria, ¿no? Aquí, efectivamente, hay una duda en la ley, ¿no? Y entonces, ¿cómo se debe interpretar? ¿No? Sabes que yo soy el que pago, ¿no? Yo siempre a favor del país, ¿no? Yo tengo que pagar, en caso de la duda, la mayor cantidad de impuestos posibles, ¿no? No, los impuestos son odiosos,
Más bien es lo contrario. Si usted no fue claro al decirme qué es lo que tengo que pagar, indubio pro administrado, del que paga el tributo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el tributo es odioso. En el fondo, todo lo que es odioso tiene que ser de interpretación restrictiva. Contratos de consumidor. Digo, me ponen una cantidad de leyendas, yo digo, acepto. Típico, ¿no? Acepto, ¿no? Y hay una cláusula que es súper oscura. ¿A favor de quién se va a interpretar? Y que es muy difícil a favor del débil. Que es el que tiene lo odioso. Todo lo raro, lo oscuro, debe interpretarse restrictivamente también, en cuanto fuera más restrictivamente, en cuanto sea más extremo, raro u oscuro. Si es la norma general, no, al contrario. Todo lo odioso, las sanciones, por ejemplo, deben de interpretarse en pro libertatis, a favor de la libertad, de manera restringida, lo que restringe los actos, negocios o normas jurídicas que contradigan el derecho superior, deben interpretarse obviamente a favor del derecho superior, restrictivamente. Las excepciones del derecho se deben de interpretar ¿cómo? ¿Con una interpretación extensiva o restringida? ¿La excepción? Restringida. Es de interpretación propiamente estricta, más que restringida. Restringida si fuera muy excepcional la cosa. Si es demasiado excepcional, el derecho demasiado excepcional de interpretación restringida. Muy bien. ¿Se capisce? Bien, muy bien. Si la contradicción fuera insalvable,